El olor a vainilla y cuero viejo se aferraba a sus dedos como un secreto. En la penumbra de su minúscula habitación, apenas un cubículo anexo a la zona de servicio de la mansión, Elena se inclinaba sobre un tomo del siglo XVIII con la devoción de un monje. Sus manos, pequeñas y ágiles, trabajaban con una delicadeza que desmentía la tensión que agarrotaba sus hombros. La cola de restauración, una receta que había perfeccionado durante años, sellaba con precisión milimétrica una grieta en el lomo del libro. Aquel era su único refugio, el instante robado al final del día en el que dejaba de ser una cuidadora para convertirse en lo que realmente era, una sanadora de historias olvidadas. El papel frágil bajo su tacto era el único contacto íntimo que se permitía, un diálogo silencioso con el pasado que la anclaba a un sentido de propósito, un propósito que el resto de su vida se empeñaba en negar. ¿Puede un simple libro esconder el secreto para cambiar una vida entera? La respuesta que Elena encontrará en las páginas de su destino la dejará sin aliento, y te prometemos que a ti también. No te despegues de la pantalla, porque la revelación que se avecina es más impactante de lo que imaginas. Suscríbete ahora y comenta qué crees que oculta el hombre al que cuida. Queremos saber tus teorías antes de que todo se desvele. Un timbre agudo, metálico y desprovisto de cualquier calidez, cortó el aire y rompió el hechizo. Elena se sobresaltó, su corazón latiendo con la culpa de un ladrón descubierto. Con un suspiro que era pura resignación, guardó con sumo cuidado el libro y sus herramientas en una vieja caja de madera bajo la cama. A sus 22 años, su vida se había convertido en una sucesión de interrupciones, un constante llamado al deber que eclipsaba cualquier atisbo de sueño personal. Se miró en el pequeño espejo colgado en la pared desnuda. Su rostro, pálido por la falta de sol, estaba enmarcado por un cabello oscuro recogido en una coleta severa. Alisó la tela áspera de su uniforme, una prenda anónima de color gris que parecía diseñada para borrar su identidad, y salió de la habitación, cerrando la puerta a la única versión de sí misma que aún sentía como propia. Mientras sus pies se movían sin hacer ruido sobre el mármol glacial de los pasillos, el peso de la deuda familiar se cernía sobre ella como la propia arquitectura opresiva de la mansión Alarcón. Cada paso resonaba con el eco de la llamada de su madre, su voz quebrada por el pánico al otro lado del teléfono, hablándole de una carta de desahucio, de la vergüenza, del fin de todo lo que conocían. Por eso estaba allí, en aquel mausoleo de lujo y silencio en las afueras de Madrid, tan lejos de su pueblo de Extremadura. El arte contemporáneo que colgaba de las paredes, valorado en cifras que no podía ni concebir, la observaba con una indiferencia cruel. Era una prisionera voluntaria, canjeando su juventud y su libertad por la seguridad de los suyos, sintiendo la opulencia que la rodeaba no como una aspiración, sino como un recordatorio constante de todo lo que jamás tendría. A veces, en la soledad de la noche, pensaba en las chicas de su edad, en sus risas despreocupadas, en las historias de amor torpes y emocionantes que compartían en redes sociales. Elena, a sus 22 años, guardaba su virginidad como quien protege la última reliquia de un mundo perdido. No era por miedo ni por un trauma arraigado, sino por un idealismo casi anacrónico, una fe inquebrantable en que la entrega física debía ser la culminación de una conexión de almas, una verdad compartida. Esperaba un amor que se pareciera a las grandes historias de las novelas que restauraba, épico, profundo y transformador. Mientras tanto, su cuerpo era un territorio inexplorado, un jardín secreto cuyas puertas permanecían cerradas, convirtiendo su soledad en una elección que, con cada día que pasaba en aquella casa, se sentía más como una condena. La sensación de invisibilidad era su compañera más fiel. Se deslizaba por los enormes salones como un fantasma, una presencia funcional cuya existencia solo se confirmaba cuando era necesitada. Su valor residía en su capacidad para servir, para anticipar una necesidad, para limpiar un desastre, para cuidar de un cuerpo roto sin hacer preguntas. Este rol la había vaciado por dentro, dejando un hueco que ni siquiera sus amados libros podían llenar por completo. Soñaba con un pequeño taller, un lugar inundado de luz natural, donde el olor a papel y pegamento
fuera el único perfume. Un espacio donde sus manos crearan belleza y permanencia para sí misma. La distancia entre ese sueño y su realidad era un abismo tan vasto y frío como los pasillos de la mansión. Un dolor sordo que palpitaba bajo la superficie de su compostura profesional. Se detuvo un instante antes de llegar a su destino. La gran puerta de roble oscuro al final del pasillo. El aire aquí era diferente, más denso, cargado con el olor aséptico de los medicamentos y un leve rastro de una loción cara y amaderada. El silencio era casi total, una ausencia de sonido tan profunda que podía oír el latido de su propio corazón. El suelo de mármol bajo sus pies reflejaba una versión distorsionada y alargada de su figura. Una extraña en una casa extraña. Todo en aquel lugar era deliberado, controlado y carente de vida. Un escenario perfectamente diseñado para albergar un dolor que ella apenas empezaba a intuir. Aquella puerta no era solo una entrada a una habitación, era la frontera entre su pequeño y precario mundo interior y la compleja y herida realidad del hombre al que servía. Su reflejo en la superficie pulida de la madera le devolvió la mirada de una desconocida. Los ojos, demasiado grandes para su rostro, contenían una fatiga que iba más allá del simple cansancio físico. Era el agotamiento de vivir una vida que no había elegido, de interpretar un papel que le quedaba pequeño. La joven apasionada que encontraba universos enteros en las páginas de un libro se había perdido en algún lugar del camino, sepultada bajo capas de obligación y ansiedad. Se sentía como un personaje secundario en su propia historia, avanzando a través de capítulos escritos por otros, anhelando un giro en la trama que le devolviera el control, con una última y profunda bocanada de aire, como si se sumergiera en aguas profundas, giró el pomo y empujó la puerta, adentrándose una vez más en la silenciosa habitación que era, a la vez, su lugar de trabajo y su jaula. El sonido del despertador era una agresión, no la dulce melodía de un teléfono moderno, sino el pitido agudo e impersonal del reloj barato que había comprado al llegar a Madrid. Cada mañana, a las 6 en punto, ese sonido la arrancaba de los únicos sueños donde aún era libre, devolviéndola a la realidad aséptica de su cuarto. La rutina era un ritual desprovisto de alma, vestirse en la penumbra con el uniforme gris, un color que parecía absorber la luz y la personalidad, lavarse la cara con agua helada para ahuyentar el último rastro de descanso y salir al pasillo antes de que el resto del personal de la casa comenzara su jornada. Madrid, la vibrante capital que se extendía más allá de los muros de la finca, era para ella un simple rumor, un resplandor lejano en el cielo nocturno. Su mundo se había encogido a los límites de la mansión Alarcón, un universo de mármol, silencio y obligaciones. La llamada de su madre llegaba siempre a la misma hora, justo después del desayuno, como un recordatorio puntual del porqué de su exilio. La voz de su madre, siempre al borde de la lágrima contenida, era un arma de doble filo. Le agradecía su sacrificio con una devoción que la ahogaba en culpa, mientras le describía con detalle la tranquilidad que su sueldo les proporcionaba. «Gracias a ti podemos dormir por las noches, hija. La carta del banco ya no es una amenaza». Cada palabra era un eslabón más en la cadena que la ataba a esa casa. Elena escuchaba en silencio, apretando el teléfono con fuerza, imaginando el pequeño salón de su casa en Extremadura. Los muebles viejos, el olor a cocido. Su familia no entendía que su seguridad se estaba construyendo sobre las ruinas de la juventud de su hija, un precio que ella pagaba en cuotas de soledad y sueños aplazados. A menudo, mientras limpiaba los ventanales que daban al jardín geométrico y perfectamente cuidado, su mente escapaba a los campos de su tierra. Recordaba el olor a jara y a tierra mojada después de una tormenta de verano, la libertad de correr por los caminos de polvo, el sabor de los higos recién cogidos del árbol. Aquellos recuerdos eran vívidos, casi dolorosos, en su contraste con la atmósfera estéril y controlada de la mansión. Allí, en Extremadura, su vida había sido humilde. Sí, pero suya. Tenía un futuro, un pequeño plan para estudiar bellas artes y especializarse en restauración, un sueño tejido con la paciencia y el amor que dedicaba a sus libros. Ahora, ese futuro parecía tan lejano e irreal
como una de las novelas de fantasía que a veces encontraba en la biblioteca, una historia que leía con anhelo, pero que sabía que nunca le pertenecería. La soledad era una presencia física, una sombra que se alargaba en los pasillos vacíos. No tenía amigos en la ciudad, y el poco tiempo libre del que disponía lo pasaba en su habitación, refugiada en sus libros. Veía la vida de otras chicas de su edad a través de la pantalla de su móvil, fotos de fiestas, viajes, cafés con amigos, torpes historias de amor. Cada imagen era una pequeña punzada de envidia y melancolía. Ella era invisible para el mundo exterior, una pieza funcional dentro de la maquinaria de la mansión Alarcón. Su existencia estaba definida por las necesidades de otros, principalmente las de su familia y, por supuesto, las del hombre al que cuidaba, una figura que hasta ahora era más un enigma que una persona. Esta invisibilidad la estaba vaciando, dejándola con la sensación de ser un recipiente hueco, útil solo por lo que podía contener para los demás. Su padre, a diferencia de su madre, rara vez la llamaba. Cuando lo hacía, sus conversaciones eran breves, casi telegráficas, centradas en asuntos prácticos, pero en su silencio, Elena sentía el peso de su orgullo herido. Él era un hombre de campo, de principios firmes, y la deuda había sido una humillación insoportable para él. Que su hija pequeña tuviera que sacrificarse para salvar el honor de la familia era una carga que él llevaba con una gravedad silenciosa. Elena sentía que no solo estaba pagando una hipoteca, sino que estaba intentando restaurar la dignidad perdida de su padre. Un trabajo mucho más delicado y exigente que reparar el lomo de un libro antiguo. Esta responsabilidad no dicha era, quizás, la más pesada de todas, porque no tenía fin ni forma de medirse, solo la sentía en la tensión de su voz cada vez que decía su nombre. Para complicar las cosas, estaba su hermana mayor, Laura, quien, desde la distancia, pintaba la vida de Elena con los colores de una novela romántica. «¡Qué suerte tienes, viviendo en un palacio!», le decía en sus mensajes, a menudo acompañados de emoticonos de castillos y princesas. Laura no podía comprender la opresión del lujo, la soledad que se escondía en las habitaciones enormes y vacías. Para ella, Elena vivía un cuento de hadas, sin entender que era la sirvienta, no la protagonista. Estos comentarios, aunque hechos sin malicia, abrían una brecha entre ellas, haciendo que Elena se sintiera aún más incomprendida y aislada. No podía explicarle a su hermana que las paredes doradas de su jaula no la hacían menos jaula, y que cada día sentía cómo sus propias alas se atrofiaban un poco más por la falta de uso. La presión familiar también adoptaba la forma de sutiles insinuaciones sobre su futuro. Su madre, en sus llamadas, a menudo dejaba caer comentarios sobre los hijos de las vecinas que ya se habían casado, sobre la importancia de encontrar un buen hombre que la cuidara. Para su madre, el matrimonio era la solución definitiva, una forma de asegurar su porvenir y liberarla de la carga del trabajo. Estas palabras chocaban violentamente con el idealismo romántico de Elena. Ella no quería un salvador, anhelaba un compañero de alma. La idea de que su valor como mujer se midiera por su capacidad para conseguir un marido la llenaba de una callada indignación. Sentía que la estaban preparando para una vida que no deseaba, una en la que sus sueños y su identidad quedarían supeditados a los de un hombre, perpetuando el ciclo de sacrificio que ahora la tenía atrapada. La propia arquitectura de la mansión parecía diseñada para reforzar su sensación de insignificancia. Los techos eran altísimos, haciendo que se sintiera pequeña y vulnerable. Los pasillos eran largos y rectos, como corredores de una prisión de lujo, donde el eco de sus propios pasos era su única compañía. Las obras de arte contemporáneo que colgaban de las paredes, con sus formas abstractas y colores fríos, la observaban con una indiferencia casi hostil. No había calidez en aquel lugar, ni un solo rincón que invitara al descanso o a la intimidad. Todo era una demostración de poder y riqueza, un recordatorio constante de su posición en ese mundo. Era una empleada, una extraña, una pieza de servicio cuya presencia debía ser tan discreta y funcional como la del sistema de climatización. Esta confluencia de presiones, la deuda familiar,
la responsabilidad por el honor de su padre, la incomprensión de su hermana y las expectativas tradicionales de su madre, había creado una tormenta perfecta en su interior. El deber y el deseo libraban una batalla constante. Cada vez que se permitía soñar con su pequeño taller de restauración, con el olor a cuero y papel viejo, la culpa la asaltaba. ¿Cómo podía pensar en sus propios anhelos cuando el bienestar de su familia dependía enteramente de ella? Sus sueños se habían convertido en un lujo que no podía permitirse, una traición a aquellos que se habían sacrificado por ella. Así, aprendió a silenciar esa voz interior, a enterrar sus deseos bajo capas de obligación, convenciéndose a sí misma de que la verdadera madurez consistía en aceptar una vida que no había elegido. Sin embargo, incluso en la más profunda resignación, el espíritu humano busca una grieta por la que respirar. La de Elena era un pequeño cuaderno de bocetos que guardaba bajo el colchón. Por la noche, cuando el silencio de la mansión era absoluto, lo sacaba y a la tenue luz de una lamparita, dibujaba. No dibujaba paisajes ni retratos, sino herramientas de restauración, plegaderas de hueso, prensas de mano, bisturíes de precisión. Dibujaba con un detalle obsesivo el plano de su taller soñado, la mesa de trabajo junto a una gran ventana, las estanterías llenas de libros esperando ser sanados. Era un acto secreto y subversivo, una forma de mantener viva una parte de sí misma que se negaba a morir. Aquellos dibujos eran una promesa silenciosa, la prueba de que, bajo el uniforme gris y la compostura de cuidadora, la restauradora de historias aún esperaba su momento para volver a la vida. La señora Morales, el ama de llaves, una mujer cuya rigidez parecía imitar la propia arquitectura de la mansión, se detuvo frente a una puerta de acero y madera oscura. Su voz, tan fina y afilada como una aguja, le dio a Elena las últimas instrucciones. El señor Alarcón no tolera la compasión, no haga preguntas personales, no ofrezca consuelo, limítese a sus tareas. Ya hemos perdido a 3 cuidadoras en 2 meses. Él las quiebra por placer. Cada palabra era una advertencia, una pincelada más en el retrato de un monstruo. Elena asintió, sintiendo cómo el frío del pomo metálico se transfería a su mano temblorosa. Detrás de aquella puerta no solo la esperaba su nuevo trabajo, sino el hombre del que dependía la supervivencia de su familia. Un hombre conocido en los círculos financieros como el tiburón de acero, incluso antes de que el acero formara parte de su cuerpo. Al entrar, la habitación la recibió con un silencio denso y un frío que no era solo de temperatura. Era un espacio vasto, casi industrial, dominado por una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de un jardín minimalista y desolado. La decoración era escasa y brutalista, hormigón pulido, acero negro y tecnología de última generación integrada en las paredes. No había fotos, ni libros, ni rastro alguno de una vida personal, salvo por un único marco de plata puesto boca abajo sobre una mesa auxiliar. La penumbra era casi total, rota únicamente por la luz grisácea del atardecer que se filtraba por el ventanal, recortando la silueta de un hombre en una silla de ruedas. Era como entrar en un mausoleo moderno, un sepulcro diseñado para un rey que aún respiraba, pero que había decidido enterrar en vida todo lo que alguna vez amó. Damián Alarcón no se giró al oírla entrar. Permaneció de espaldas a ella, observando el jardín yermo como si en sus líneas perfectas y sin vida encontrara un reflejo de su propia alma. Elena pudo ver el poder contenido en la ancha espalda y los hombros musculosos, el resultado de horas de rehabilitación y furia canalizada. Su cabello era oscuro, cortado con una precisión militar, y el perfil que adivinaba era afilado, aristocrático. Cuando finalmente giró la silla con un movimiento lento y controlado, Elena contuvo la respiración. Su rostro era una máscara de fría belleza, con unos pómulos marcados y una mandíbula tensa. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron, de un gris tan profundo y tormentoso como el cielo antes de una tempestad, y la miraban con una mezcla de absoluto desdén y un cansancio tan antiguo que parecía abarcar varias vidas. «Otra más», dijo él, y su voz, profunda y resonante, llenó el silencio de la habitación sin un ápice de calidez. No era una pregunta, sino una declaración,
una sentencia de despido pronunciada antes incluso de haberla contratado. El sonido era como el roce del metal contra la piedra, un instrumento perfectamente afinado para la intimidación y el poder. Elena sintió el impulso primario de retroceder, de disculparse por su mera presencia y huir de aquella atmósfera asfixiante. Sintió cómo la reducían a un número, a una estadística en su larga lista de fracasos. Pero entonces, la imagen de la carta de desahucio de sus padres apareció en su mente, nítida y dolorosa, y esa visión se convirtió en un ancla. Enderezó la espalda, una pulgada casi imperceptible, pero que para ella fue un acto de rebelión. «Me llamo Elena», respondió, su voz apenas un susurro, pero firme. Se sorprendió a sí misma por la calma que logró proyectar, una serenidad que no sentía en absoluto. Levantó la barbilla y por primera vez se atrevió a sostenerle la mirada. Fue como asomarse al borde de un precipicio. En la profundidad de aquellos ojos grises no solo vio frialdad, sino un dolor tan vasto y desolador que la sobrecogió. Por un instante, la dinámica de poder se invirtió. Él esperaba miedo, sumisión, tal vez incluso una falsa compasión. Lo que encontró fue una mirada directa, desprovista de juicio, que parecía ver más allá de la silla de ruedas y del millonario tirano, buscando al hombre que se escondía debajo de tantas capas de hielo. Un músculo se tensó en la mandíbula de Damián, la única señal de que su respuesta la había descolocado. Él la escrutó con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta, como si sus ojos fueran capaces de leer cada uno de sus miedos, cada una de sus inseguridades. Su mirada recorrió su uniforme gris y funcional, sus manos pequeñas pero visiblemente trabajadoras, la forma en que su pelo estaba recogido sin pretensiones. Era un análisis frío, calculador, el de un depredador evaluando a una presa inesperada. Elena sintió un escalofrío, pero no era enteramente de miedo. Después de meses sintiéndose invisible, una sombra funcional en aquella casa, esa mirada penetrante era, de una forma extraña y perturbadora, un reconocimiento de su existencia. Por primera vez desde que había llegado, alguien la estaba viendo de verdad, y aunque esa atención era hostil, despertó en ella una extraña y peligrosa curiosidad. ¿Qué buscaba con tanto ahínco en ella? Durante ese largo silencio, la mirada de Damián se desvió por una fracción de segundo hacia el marco de fotos que yacía boca abajo. Fue un gesto casi imperceptible, un parpadeo, pero para Elena, acostumbrada a encontrar historias en los detalles más pequeños, fue una revelación. En ese mínimo movimiento, vio una grieta en la armadura de acero, un acceso a la herida que supuraba debajo, la prometida muerta, el accidente. El dolor que se negaba a mostrar al mundo estaba allí, encapsulado en ese objeto silenciado. De repente, el hombre frente a ella dejó de ser solo un tirano. Se convirtió en un libro dañado, con la portada arrancada y las páginas interiores pegadas por el sufrimiento, un texto complejo y trágico que una parte de ella, la restauradora, sintió un impulso irrefrenable de querer comprender y quizás sanar. Rompiendo el tenso silencio, él volvió a clavar sus ojos en ella, esta vez con un desafío directo en la voz. ¿Por qué cree que usted será diferente a las demás? ¿Viene con alguna fórmula mágica para lidiar con un tullido amargado? La palabra tullido salió de sus labios con un veneno autoinfligido, una prueba cruel diseñada para verla flaquear, para que la compasión que él tanto detestaba aflorara y así tener una excusa para destruirla. Quería que ella le ofreciera palabras vacías de consuelo, que cayera en la trampa de la lástima para poder pisotearla. Era un juego sádico, que seguramente había perfeccionado con sus predecesoras, una forma de mantener a todo el mundo a distancia, asegurándose de que nadie pudiera acercarse lo suficiente para ver la verdadera magnitud de su ruina interior. Elena tragó saliva buscando la respuesta correcta, pero se dio cuenta de que no había ninguna que pudiera satisfacerle. Cualquier cosa que dijera sería utilizada en su contra. Así que, en lugar de hablar de sus habilidades o de su paciencia, optó por una verdad simple y desarmante, una que no provenía de su rol como cuidadora, sino de su esencia como restauradora. «No soy diferente», admitió con una honestidad brutal que pareció sorprenderlo. «Pero entiendo de cosas rotas. Sé que no se arreglan con lástima,
sino con paciencia y con manos firmes. Y mis manos no tiemblan, señor Alarcón. La frase quedó suspendida en el aire, una declaración de intenciones que iba mucho más allá de sus deberes profesionales. Era una promesa silenciosa de que no lo trataría como a un inválido, sino como a un objeto precioso que necesitaba ser reparado con respeto. Un silencio aún más profundo que el anterior se instaló en la habitación. Damián la observó durante un largo momento, su rostro inescrutable. Elena sintió que había cruzado una línea, que su audacia le costaría el puesto y, con él, el futuro de su familia. Pero en lugar de la ira que esperaba, vio algo completamente diferente en sus ojos, un destello de desconcierto, quizás incluso una pizca de un respeto que no había concedido a nadie en mucho tiempo. Sin decir una palabra más, giró lentamente su silla de ruedas y volvió a darle la espalda, mirando de nuevo hacia el jardín. «Empieza mañana, a las 7», dijo, su voz ahora un murmullo grave que parecía dirigido más a la ventana que a ella. Helena entendió que la habían despedido de la entrevista y contratado para la guerra. Salió de la habitación con el corazón latiéndole desbocado, llevándose consigo la imagen de aquella espalda rígida y solitaria y la inquietante sensación de que acababa de encontrar el libro más complejo y peligroso de su vida. Los días se fundieron en una rutina que era, a la vez, monótona y peligrosamente íntima. El epicentro de su extraña relación se estableció en el cuarto de baño, un espacio de mármol negro y cromo que se convertía cada mañana en un confesionario involuntario. Al principio, la tarea de bañarlo era una prueba de fuego para la compostura de Elena. La desnudez de Damián, las cicatrices que surcaban su espalda y el acero de los clavos quirúrgicos visibles en una vieja radiografía eran un mapa de su tragedia. Ella se movía con una eficiencia casi clínica, sus manos cubiertas por guantes de látex, sus ojos fijos en la tarea, evitando cualquier contacto que pudiera malinterpretarse. Intentaba convertir su cuerpo en un objeto, un libro dañado que necesitaba una limpieza cuidadosa, pero la calidez de su piel a través del látex y el ritmo de su respiración eran recordatorios constantes del hombre que habitaba en esa ruina. Damián, por su parte, soportaba el ritual con una hostilidad gélida. Su cuerpo se tensaba bajo el toque de Elena, sus músculos se contraían como si esperaran un golpe. Cada día la sometía a pequeñas pruebas de crueldad. Dejaba caer el jabón a propósito, criticaba la temperatura del agua, lanzaba preguntas cortantes sobre su vida personal con la única intención de desestabilizarla. Buscaba una grieta en su serenidad, una excusa para despedirla como a las demás. Pero Elena no se rompía. Respondía a su ira con un silencio paciente y a sus provocaciones con una calma desarmante. No ofrecía la compasión que él tanto aborrecía, sino una especie de respeto profesional que, para Damián, era mucho más desconcertante. Se negaba a participar en su juego de autocompasión y tiranía, y esa negativa silenciosa comenzó a intrigarle más de lo que jamás admitiría. El cambio fue sutil, casi imperceptible. Una mañana, mientras ella le lavaba el pelo, sus dedos masajeando el cuero cabelludo con movimientos firmes y rítmicos, él dejó escapar un suspiro. No fue un sonido de resignación, sino de puro y absoluto alivio. Sus hombros, siempre rígidos como el acero, se relajaron por una fracción de segundo. Elena sintió la vibración de ese sonido a través de sus manos y contuvo la respiración. Fue la primera vez que él le mostraba una vulnerabilidad genuina, un atisbo del hombre agotado que se escondía tras la máscara del tirano. No dijo nada, pero a partir de ese día, algo en la atmósfera del baño cambió. La tensión hostil comenzó a ser reemplazada por una quietud cargada de expectación, como el silencio que precede a una confesión largamente guardada. Para llenar ese silencio, Elena empezó a hablarle de sus libros. Le describía el tacto del papel verjurado, el olor a vainilla de las páginas antiguas, la emoción de descubrir una anotación manuscrita en los márgenes de un volumen del siglo XVII. No le hablaba de sí misma, sino de su pasión, compartiendo con él el único mundo donde se sentía verdaderamente viva. Al principio, Damián escuchaba con una indiferencia estudiada, pero poco a poco, la voz suave de Elena y las historias de esos objetos que sobrevivían al tiempo comenzaron a calar en su coraza.
Se encontró esperando esas narraciones matutinas, pequeños faros de luz en la oscuridad monótona de sus días. Eran historias de supervivencia y restauración, y sin darse cuenta, empezó a ver un paralelismo con su propia existencia fracturada. Un día, mientras ella le describía cómo estaba reparando el lomo de una primera edición de El Conde de Montecristo, él la interrumpió con una voz ronca. A ella le encantaba Dumas. Fue la primera vez que mencionaba a su prometida muerta. La frase quedó suspendida en el aire viciado por el vapor, cargada con el peso de un año de luto no expresado. Elena no hizo preguntas, no ofreció palabras de consuelo, simplemente detuvo sus manos por un instante, un gesto de reconocimiento silencioso, y luego continuó con su trabajo, concediéndole la dignidad de su dolor sin la intrusión de la piedad. Ese pequeño acto de respeto, esa comprensión intuitiva de lo que él necesitaba, fue más poderoso que cualquier terapia. Damián sintió que, por primera vez, alguien veía su herida sin intentar cubrirla con vendas de compasión barata. A partir de ese momento, la intimidad entre ellos se profundizó de una manera que ninguno de los dos había previsto. El baño se convirtió en su santuario. Allí, rodeado por el agua caliente que aliviaba el dolor fantasma de sus piernas, Damián comenzó a hablar. Le contaba fragmentos de su vida anterior, viajes de negocios a Tokio, el sabor del vino en una terraza de la Toscana, el día que conoció a Sofía. Eran retazos de un hombre que ya no existía, ofrecidos a Elena como si ella fuera la guardiana de sus recuerdos. Ella escuchaba, sus manos moviéndose con una delicadeza que ya no era solo profesional, sino personal. Su toque se había convertido en una forma de comunicación, una manera de decirle, te escucho, estoy aquí sin necesidad de palabras, y él empezó a anhelar ese contacto con una desesperación que lo aterraba. La tensión sexual, antes inexistente, comenzó a filtrarse en el ambiente. Nació de la proximidad forzada, del sonido de su respiración en el espacio cerrado, de la visión de las gotas de agua deslizándose por la clavícula de él. Un día, mientras ella le secaba la espalda, sus dedos rozaron accidentalmente la piel sensible de su nuca. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Damián, tan violento que Elena lo sintió en la yema de sus dedos. Se miraron en el espejo empañado, y por primera vez, la mirada de él no contenía ira ni desdén, sino una confusión y un deseo tan crudos que a Elena le robaron el aliento. Se apartó bruscamente, con el corazón martilleándole en el pecho, consciente de que habían cruzado una frontera invisible y peligrosa de la que ya no podían regresar. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se tumbó en su cama estrecha, con el eco de esa mirada grabado en su mente. El hombre al que cuidaba, el millonario frío y roto, la deseaba. Y lo que era aún más aterrador, ella se dio cuenta de que una parte de sí misma también lo deseaba a él. Deseaba al hombre vulnerable que se revelaba entre el vapor y el agua, al superviviente que le confiaba sus cicatrices, tanto las visibles como las invisibles. Se sentía culpable y confundida. Su idealismo romántico, la virginidad que había guardado como un tesoro, chocaba violentamente con la atracción cruda y prohibida que sentía por su empleador. Era una traición a todo en lo que creía, una rendición a algo que no entendía, pero que la llamaba con una fuerza irresistible. Damián también luchaba contra sus propios demonios. La presencia de Elena se había convertido en una adicción. Su calma era un bálsamo para su furia constante, y su toque, una promesa de una calidez que creía perdida para siempre. Intentó alejarla, volviendo a su comportamiento hostil, pero sus insultos ahora sonaban huecos, sus órdenes carecían de convicción. Ella veía a través de su fachada, y esa capacidad para desnudarlo emocionalmente lo enfurecía y lo atraía a partes iguales. Se había jurado a sí mismo no volver a sentir nada, convertir su corazón en una fortaleza inexpugnable tras la muerte de Sofía. Pero Elena, con sus manos firmes y su voz suave que hablaba de libros viejos, había encontrado una grieta en sus muros y se estaba colando en su interior, amenazando con inundarlo todo. La dinámica de poder entre ellos se invirtió por completo. Aunque él seguía siendo el millonario y ella la empleada, en la intimidad de su rutina, era ella quien tenía el control.
Él dependía de ella no solo para sus necesidades físicas, sino para su estabilidad emocional. Notaba su ausencia en la casa como un cambio en la presión atmosférica. Su día no comenzaba realmente hasta que ella entraba en su habitación. Esta dependencia lo humillaba, pero también era la única conexión humana real que había tenido en un año. Se encontró observándola mientras trabajaba, admirando la concentración en su rostro mientras pulía la plata o la forma en que sus manos, tan delicadas, podían ser tan increíblemente fuertes. Estaba fascinado por ella, y esa fascinación era un territorio tan nuevo y peligroso como volver a aprender a caminar. El dilema moral de Elena se agudizaba con cada día que pasaba. El dinero que enviaba a casa había traído una paz inmensa a su familia. Su madre sonaba más feliz. Su padre había recuperado parte de su orgullo perdido. Ella era su salvadora, y abandonar ese puesto significaría devolverlos a la angustia y la incertidumbre. Pero permanecer allí significaba navegar por un mar de emociones prohibidas que amenazaban con ahogarla. Amaba la sensación de ser necesitada por Damián, de ser la única persona capaz de alcanzarlo en su abismo de dolor. Se estaba enamorando de la idea de sanarlo, de restaurarlo como a uno de sus preciados libros, pero ¿a qué precio? Estaba sacrificando su propia identidad, sus propios sueños, para convertirse en el pilar de un hombre que nunca podría ofrecerle el futuro que ella anhelaba. Un tarde, mientras ordenaba la biblioteca, un espacio que Damián nunca visitaba, encontró un álbum de fotos. En su interior, imágenes de él antes del accidente, sonriendo en un velero, con el pelo alborotado por el viento, abrazando a una mujer de una belleza radiante, Sofía. El hombre de las fotos era un extraño, lleno de vida y arrogancia. No tenía nada que ver con el fantasma herido que ella bañaba cada mañana. Al ver esa felicidad perdida, Elena sintió una oleada de compasión tan intensa que le dolió físicamente. Comprendió la magnitud de su pérdida y la profundidad de su rabia contra el mundo. En ese momento, supo que sus sentimientos por él ya no eran solo una atracción peligrosa, eran algo mucho más profundo, algo que se parecía peligrosamente al amor. La tensión alcanzó un punto de no retorno durante una tormenta eléctrica. Un trueno hizo que las luces de la mansión parpadearan y se apagaran, sumiendo la habitación de Damián en una oscuridad casi total, rota solo por los relámpagos. Él odiaba las tormentas. Le recordaban el sonido del metal retorciéndose en el accidente. Un grito ahogado escapó de sus labios, y Elena, que estaba a punto de irse, corrió a su lado. En la penumbra, encontró su mano y la apretó con fuerza. Él se aferró a ella como un náufrago a una tabla de salvación, sus dedos entrelazándose con los de ella, su respiración agitada contra su piel. No dijeron nada, pero en ese contacto, en la oscuridad, todas las barreras entre ellos se disolvieron. Cuando la luz volvió, todavía estaban cogidos de la mano. Se miraron, y en los ojos grises de Damián, Elena vio una vulnerabilidad total, una rendición. Vio al hombre despojado de su riqueza, de su poder, de su ira. Vio solo a Damián. Lentamente, él levantó su otra mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue tan suave como el ala de una mariposa, pero envió una onda de choque a través de todo el cuerpo de Elena. El mundo exterior, la deuda de su familia, sus propios miedos, todo desapareció. Solo existían ellos dos en esa habitación, suspendidos en un momento de frágil y aterradora posibilidad. El deseo, que había estado creciendo en la sombra, finalmente salía a la luz, tan brillante y peligroso como el relámpago que acababa de iluminar el cielo. Elena se dio cuenta de que estaba al borde del precipicio. Ceder a ese momento significaba renunciar al control que tanto le había costado mantener. Significaba entregar una parte de sí misma, su preciada intimidad, a un hombre cuyo futuro era una incógnita, en una relación sin nombre ni promesas. Su mente le gritaba que se apartara, que huyera, que recordara por qué estaba allí, pero su corazón, traicionero y anhelante, le suplicaba que se quedara. El dilema se convirtió en un dolor físico en su pecho, la seguridad de su familia frente a la llamada de su propio corazón, la vida que debía vivir frente a la vida que, por primera vez,
Sentía que deseaba desesperadamente. La elección que tomara en ese instante definiría no solo su futuro, sino la esencia misma de quién era. Él no apartó la mano. Su pulgar comenzó a trazar pequeños círculos en su pómulo, un gesto de una ternura tan inesperada que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Quién eres tú, Elena?», susurró él, su voz apenas audible por encima del latido de su propio corazón. «Eres la única que no me mira con lástima. Me miras como si todavía fuera un hombre». En esa confesión, Elena encontró una respuesta a su dilema. Quizás no se trataba de sanarlo, sino de que ambos se estaban salvando mutuamente. Él le estaba enseñando a desear, a sentir, a vivir más allá de las páginas de sus libros, y ella le estaba recordando cómo ser humano de nuevo. La tensión ya no era solo deseo, era una conexión profunda y aterradora que prometía redención o destrucción, sin término medio. Finalmente, él se inclinó hacia ella, su movimiento lento, deliberado, dándole todo el tiempo del mundo para que se apartara. Su aliento cálido rozó sus labios, y el olor a ozono de la tormenta se mezcló con su perfume amaderado. Elena cerró los ojos. El deber, la lógica, el miedo, todo se desvaneció. En ese instante, solo existía la verdad de su piel contra la de él, la promesa silenciosa de un contacto que lo cambiaría todo para siempre. Supo que iba a ceder, que iba a permitir que ese beso sucediera, y en esa rendición encontró una extraña sensación de libertad. Estaba eligiendo el deseo sobre la seguridad, el caos sobre el control, y aunque una parte de ella estaba aterrorizada, la otra, la que había vivido demasiado tiempo en silencio, se sentía, por fin, a punto de gritar. El beso no fue una colisión, sino un lento y deliberado encuentro de dos mundos que llevaban meses orbitando en silencio. Sus labios, al principio, fueron apenas un roce, una pregunta tímida formulada en la oscuridad. Elena sintió el sabor de la lluvia y la salinidad de una lágrima que no supo si era suya o de él. Se quedó inmóvil por un instante, con todo el peso de sus principios, de la deuda familiar y del miedo a lo desconocido gritándole que se apartara. Pero entonces, la mano de Damián se ahuecó en su nuca, sus dedos enredándose en el pelo que por fin se había soltado de su severa coleta, y aquel gesto no fue una exigencia, sino una súplica. Fue un ancla que la fijó en el presente, en la verdad innegable de su piel contra la de él. Y en ese preciso momento, Elena eligió. Dejó de ser la cuidadora, la hija obediente, la restauradora de objetos ajenos, y se convirtió simplemente en una mujer que deseaba. La vacilación se disolvió como el azúcar en el agua, dando paso a una profundidad que la embriagó. El beso se intensificó, volviéndose hambriento, desesperado, como si intentaran contarse en un solo contacto todo el dolor y la soledad que habían acumulado. Sus manos, aquellas manos siempre tan metódicas y controladas, perdieron su propósito profesional y se aferraron a los hombros de Damián con una fuerza que la sorprendió a sí misma. Quería sentir la solidez de él, la prueba de que era real, de que aquel momento no era un espejismo nacido de la tormenta y la vulnerabilidad. Él respondió con igual fervor, su otra mano subiendo por su espalda, apretándola contra su pecho, con una posesión que era a la vez aterradora y exquisitamente reconfortante. El mundo se redujo a la textura de sus labios, al sonido de sus respiraciones entrecortadas, a la rendición mutua que estaba teniendo lugar en el corazón de la mansión silenciosa. Él rompió el beso con un jadeo, su frente desplomándose contra la de ella. En la penumbra, Elena podía ver el brillo febril en sus ojos grises, ahora despojados de toda su frialdad. Estaban llenos de una emoción tan cruda, tan abrumadora, que sintió que se asomaba al epicentro de su alma rota. «Elena», susurró, y su nombre en sus labios sonó como una oración, como una palabra que había olvidado cómo pronunciar. Creí que esto estaba muerto para mí, que yo estaba muerto. La confesión fue un cuchillo que le atravesó el corazón, no con dolor, sino con una empatía tan devastadora que la dejó sin aire. Aquel no era el millonario tirano, ni siquiera el hombre herido. Era un náufrago que acababa de avistar tierra por primera vez en un año, y esa tierra era ella.
La vulnerabilidad en su voz era absoluta, un desarme total que la convertía en la única guardiana de su recién descubierto corazón. En lugar de responder con palabras que le parecieron torpes e insuficientes, Elena levantó una mano temblorosa y, con la yema de los dedos, trazó el contorno de la cicatriz casi invisible que se escondía junto a su sien, un vestigio del accidente. Su toque fue el de una restauradora, infinitamente suave, reverente, no buscando borrar el daño, sino comprender su historia, aceptar su textura como parte del todo. No había lástima en su gesto, sino una profunda aceptación. Era su forma de decirle que no le temía a sus partes rotas, que las veía y las honraba. Damián cerró los ojos ante el contacto, un temblor recorriendo todo su cuerpo. Exhaló lentamente, como si ese simple roce hubiera liberado una tensión que llevaba enquistada en sus músculos desde hacía un año. En ese silencio sellaron un pacto tácito, una conexión que iba mucho más allá de la piel, con una fuerza que la dejó sin aliento. Él tiró de ella, guiando su cuerpo con una certeza inesperada, hasta que estuvo sentada a horcajadas sobre su regazo, en la misma silla que era símbolo de su prisión. El acto fue una transgresión definitiva de todas las barreras que los separaban. Elena se sintió suspendida sobre el abismo, el metal frío de la silla de ruedas contrastando con el calor febril que emanaba del cuerpo de él. Sus piernas inertes, que ella había cuidado con tanta diligencia, estaban ahora bajo ella, y la intimidad de esa posición era tan abrumadora que le hizo sentir vértigo. Él la sostenía por la cintura, sus manos grandes y firmes quemándole la piel a través de la tela del uniforme. La miraba desde abajo, con una mezcla de adoración y desesperación, y en esa mirada, Elena comprendió que acababa de cruzar el umbral hacia un territorio del que no habría retorno. El mundo exterior se desvaneció por completo. El único sonido era el de sus corazones latiendo a un ritmo desbocado, un tambor de guerra para dos ejércitos que finalmente habían depuesto las armas. El olor a ozono de la tormenta se mezclaba con el perfume amaderado de su piel, creando una fragancia única que Elena supo que quedaría grabada en su memoria para siempre. Se sentía increíblemente expuesta, pero también protegida. La fuerza de los brazos de Damián alrededor de ella era una contradicción viviente. El hombre que el mundo veía como roto la sostenía con una solidez que nadie más le había ofrecido jamás. Por primera vez en su vida, su cuerpo no era un jardín secreto que proteger, sino un lenguaje con el que por fin podía comunicarse, y cada fibra de su ser gritaba el nombre de él en un dialecto nuevo y embriagador que solo ellos dos podían entender. Él levantó una mano y con una lentitud tortuosa la llevó al cuello de su uniforme gris. Sus dedos rozaron el primer botón, una pequeña pieza de plástico sin importancia que de repente se había convertido en el guardián de su último bastión de control. Se miraron a los ojos mientras lo hacía, y la pregunta estaba ahí, silenciosa y clara. No había coerción, solo una invitación. Elena sintió el último vestigio de su miedo, la voz de su madre advirtiéndole, la imagen de sí misma como una chica buena y sensata, pero entonces vio el anhelo en los ojos de Damián, un reflejo del suyo propio, y supo que la sensatez no tenía cabida en aquella habitación. Con un movimiento casi imperceptible, asintió. Fue una rendición, pero también fue el acto más poderoso de su vida. Estaba eligiendo por y para sí misma, por primera vez. El sonido del botón al soltarse fue como un suspiro en el silencio, y luego otro y otro. Sus manos trabajaban juntas, las de él seguras, las de ella torpes y temblorosas por la emoción. El uniforme gris, símbolo de su servidumbre y su invisibilidad, se abrió para revelar la piel pálida y sensible que había debajo. Damián bajó la cabeza y besó el hueco de su clavícula, y una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Elena, haciendo que arqueara la espalda. Era un beso de adoración, un acto de reverencia a la mujer que había visto a través de sus defensas. Elena enredó sus dedos en su pelo, atrayéndolo más cerca, entregándose no solo al placer del momento, sino a la idea de ser deseada de una manera tan completa y abrumadora. Cada barrera, física y emocional, se había derrumbado,
dejando solo dos almas desnudas en medio de las ruinas de sus antiguas vidas. La entrega fue total, un acto de fe ciega en la oscuridad. En los brazos de Damián, Elena descubrió una versión de sí misma que no sabía que existía. Una mujer apasionada, valiente, capaz de reclamar su propio placer sin culpa ni vergüenza. Su virginidad no fue una pérdida, sino una ofrenda, el regalo final de la confianza que había depositado en él. Y él la recibió no con la arrogancia de un conquistador, sino con la gratitud de un hombre que recibe el perdón. Cada caricia era una disculpa por su crueldad pasada, cada beso, una promesa de un futuro que ni él mismo sabía si podía cumplir. Se movieron juntos en un ritmo antiguo y primario, sanando las heridas del otro con sus cuerpos, encontrando en la colisión de su piel un santuario temporal contra el dolor del mundo. Fue un clímax que trascendió lo físico, un momento en el que dos almas fracturadas se sintieron, por un instante, completas. Cuando todo terminó, permanecieron en silencio, envueltos en la penumbra y el aroma de su intimidad. Elena yacía con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el latido calmado de su corazón, un sonido que se sentía más como un hogar que cualquier otro lugar en el que hubiera estado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y una calma profunda. Se sentía transformada, como si hubiera mudado una piel vieja y restrictiva. Damián acariciaba su pelo con una ternura lánguida, sus ojos fijos en un punto del techo. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió segura, anclada. Pero mientras se dejaba llevar por esa sensación de paz, una extraña quietud en él, una inmovilidad casi antinatural en el hombre que acababa de amarla con tanta fuerza, plantó una minúscula semilla de inquietud en su corazón. Era solo una sombra, un pensamiento fugaz, pero fue suficiente para recordarle que en las historias más bellas, la página siguiente a menudo guarda la revelación más cruel. La primera luz del alba se filtraba por el inmenso ventanal, tiñendo la habitación de tonos grises y azulados. Elena despertó lentamente, envuelta en sábanas de un hilo tan fino que parecían una caricia sobre su piel desnuda. Por un instante, la calidez del cuerpo de Damián a su lado, la memoria de su entrega, la llenaron de una paz temblorosa y desconocida. Se sentía anclada, real, como si la noche anterior hubiera nacido por primera vez. Pero entonces se giró y lo encontró despierto, sentado en el borde de la cama, dándole la espalda. Su silueta era una muralla de tensión, sus hombros anchos y rígidos mientras miraba el amanecer con una fijeza que excluía todo lo demás. El silencio en la habitación ya no era íntimo, sino un abismo gélido que se abría entre ellos, y un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la mañana comenzó a trepar por la espalda de Elena. Con el corazón encogido, alargó una mano para tocarle, para asegurarse de que la conexión que habían forjado en la oscuridad no se había desvanecido con la luz. Pero antes de que sus dedos pudieran rozar su piel, él se movió, un movimiento brusco, casi un respingo, como si su contacto le quemara. Sin volverse a mirarla, su voz rompió el silencio con la dureza del acero. «Deberías irte», dijo, y las palabras no fueron una sugerencia, sino una orden. «El personal comenzará a moverse pronto». No había rastro de la ternura de la noche, ni de la vulnerabilidad del hombre que le había suplicado con la mirada. Era Damián Alarcón, el millonario, su jefe, restableciendo con una crueldad calculada la distancia que ella había creído abolir para siempre. Cada sílaba fue un golpe, demoliendo el frágil santuario que habían construido y dejándola a ella sola entre las ruinas, desnuda y avergonzada. El camino de vuelta a su habitación fue una tortura silenciosa, mientras recogía su uniforme del suelo, sintiéndose increíblemente vulnerable bajo la indiferencia de su mirada. Cada pliegue de la tela gris parecía una acusación. Se vistió a toda prisa, con manos torpes, y salió de la suite presidencial sin atreverse a mirarlo de nuevo. El largo pasillo de mármol, que por la noche había parecido un camino hacia la liberación, era ahora un corredor de la vergüenza. Las obras de arte abstracto en las paredes la observaban con sus formas frías y distantes, como testigos mudos de su transgresión. Se sentía sucia, utilizada no por el acto en sí,
que había sido un descubrimiento de su propio cuerpo y su deseo, sino por la facilidad con la que él lo había descartado, reduciéndolo a un error que debía ser borrado antes del desayuno. Al llegar a la seguridad de su minúsculo cuarto, se miró en el pequeño espejo y no se reconoció. Tenía los labios hinchados por los besos, el pelo revuelto y una expresión en los ojos que era una mezcla de éxtasis y devastación. La mujer que le devolvía la mirada había cruzado una línea, había roto sus propias reglas sagradas, las que la habían definido durante 22 años. La culpa la golpeó con la fuerza de una ola, una culpa que no era moral, sino práctica y aterradora. Había puesto en peligro su trabajo, la única fuente de ingresos que mantenía a flote a su familia. La imagen de la carta de desahucio, el motivo por el que estaba allí, apareció en su mente con una claridad brutal. ¿Qué había hecho? Había cambiado la seguridad de los suyos por una noche en los brazos de un hombre que, al amanecer, ya la había olvidado. Los días que siguieron fueron un infierno de silencio y evasivas. Damián no la llamó. Su rutina se vio alterada por órdenes indirectas transmitidas a través de la señora Morales, cuyas miradas contenían una mezcla de desaprobación y una curiosidad casi morbosa. Elena fue relegada a tareas en las salas más lejanas de la mansión, puliendo plata que nadie usaba, ordenando libros en habitaciones olvidadas. La ausencia de Damián era una presencia constante y opresiva. Cada vez que pasaba por el pasillo que llevaba a su suite, contenía la respiración, medio esperando, medio temiendo que la puerta se abriera, pero la puerta permaneció cerrada, sellada como una tumba. Él la había borrado de su existencia, convirtiéndola de nuevo en un fantasma, pero esta vez era un fantasma con memoria, atormentado por el recuerdo de haber sido vista, de haber sido tocada. Aunque no lo veía, Elena podía sentir el eco de su tormenta interior resonando por toda la casa. Se lo imaginaba encerrado en su habitación, no por su parálisis, sino por el pánico a lo que ella había despertado en él. Se había permitido sentir, ser vulnerable, y esa breve grieta en su armadura ahora lo aterraba. Seguramente, la imagen de su prometida muerta lo asaltaba con más fuerza que nunca, acusándolo de traición. Su crueldad, su silencio, no eran solo un castigo para ella, sino un acto de autoflagelación. Estaba intentando matar el sentimiento que había nacido entre ellos, arrancárselo de raíz antes de que pudiera crecer y exigirle algo que él no estaba dispuesto a dar, una segunda oportunidad para vivir. Y para asegurarse de que el sentimiento muriera, necesitaba matar la esperanza de ella primero. La soledad se volvió insoportable. Sus compañeras de servicio la trataban con una distancia cautelosa, susurrando a sus espaldas. Se había convertido en un tabú. La cuidadora que había cruzado la línea y había sido castigada por ello. Quería llamar a su madre, escuchar una voz familiar, pero no podía. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría fingir que todo estaba bien cuando su mundo se había hecho añicos? El secreto de su noche con Damián era una carga pesada y solitaria. Por las noches, en su cama estrecha, el recuerdo de sus manos, de su voz susurrando su nombre, la asaltaba y lloraba en silencio, no solo por el rechazo, sino por la pérdida de esa versión de sí misma que había descubierto en sus brazos, la mujer valiente y deseada que había existido por unas pocas horas antes de ser desterrada de nuevo al exilio. Una noche, incapaz de soportar más el peso de sus pensamientos, sacó de debajo de la cama la vieja caja de madera con sus herramientas de restauración. Sus manos temblaban mientras cogía un pequeño tomo del siglo XIX, cuyo lomo estaba casi desprendido. Al principio, sus movimientos eran torpes, su mente nublada por el dolor. Pero poco a poco, mientras limpiaba el polvo de las páginas y preparaba la cola especial, algo empezó a cambiar. El olor familiar del papel viejo y el cuero, la concentración que requería el trabajo minucioso, comenzaron a anclarla. Sus manos, que se sentían contaminadas por el recuerdo y el rechazo, redescubrieron su propósito original, no el de servir a un hombre roto, sino el de sanar la belleza herida. En el silencio de su cuarto, rodeada de sus herramientas, Elena comenzó, puntada a puntada, a restaurarse a sí misma. Un nuevo tipo de fuerza, una que no provenía del deber ni del sacrificio, comenzó a nacer en su interior.
Ya no era solo la hija que pagaba una deuda o la cuidadora invisible, era una artesana. Su valor no residía en la aprobación de Damián Alarcón ni en su capacidad para soportar su crueldad. Su valor estaba en sus manos, en su talento para ver el potencial de belleza en lo que otros consideraban perdido. Se dio cuenta de que había estado intentando restaurarlo a él como a uno de sus libros, pero él no era un objeto pasivo. Era un hombre que había elegido permanecer roto, y ella no podía sacrificar su propia integridad por alguien que se negaba a sanar. La revelación fue dolorosa, pero también liberadora. Le devolvió una agencia sobre su propia vida que creía haber perdido para siempre. Con una calma que la sorprendió, terminó de reparar el lomo del libro. Lo sostuvo en sus manos, admirando la costura firme, la forma en que las páginas ahora se mantenían unidas. Era un objeto completo de nuevo, gracias a ella. En ese momento, tomó una decisión. No iba a seguir viviendo como un fantasma en aquella casa, esperando las migajas de atención de un hombre que la había usado y descartado. El miedo por el futuro de su familia seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba contrarrestado por un recién descubierto respeto por sí misma. No sabía qué haría ni a dónde iría, pero sabía una cosa con certeza: no se iría en silencio. Le debía a la mujer que había sido por una noche una confrontación, no para suplicar ni para entender, sino para mirarlo a los ojos y reclamar la dignidad que él había intentado arrebatarle. 6 meses después, el olor a aguarrás, cola de conejo y papel antiguo había reemplazado por fin el recuerdo aséptico de la mansión Alarcón. El taller de Elena no era más que una habitación alquilada en el corazón de Malasaña, un espacio minúsculo con un ventanal que inundaba de luz una mesa de trabajo caótica y amada. Había sido un tiempo de vértigo y miedo, de contar cada céntimo y trabajar en encargos menores para sobrevivir. Sin embargo, por primera vez en su vida, se sentía dueña de su propio aire. La deuda familiar seguía siendo una sombra, pero ahora la combatía con sus propias armas, con el talento de sus manos. Sobre un atril de madera, abierto y expuesto como una herida, reposaba el libro que se había llevado de la biblioteca de Damián, una edición de Dumas, con el lomo quebrado y las páginas manchadas de humedad. Era su último vínculo con él, y había decidido que restaurarlo sería su acto final de liberación. El proceso de sanar aquel libro se convirtió en un ritual de exorcismo. Cada vez que sus dedos limpiaban con delicadeza una mancha de las páginas, sentía que estaba borrando una de las mentiras de Damián. Cada puntada que daba en el lomo con hilo de lino era una sutura en su propia memoria herida. Recordaba sus conversaciones en el baño, cuando le hablaba de Edmond Dantes, de la traición y la venganza, sin saber que ella misma estaba a punto de vivir su propia versión de la historia. No trabajaba con rabia, sino con una precisión fría y metódica, la de una cirujana extirpando un tumor. Estaba separando al hombre vulnerable del que se había enamorado del manipulador que la había engañado, disecando el recuerdo para poder conservarlo sin que la envenenara. El libro, bajo sus manos, se estaba transformando, y con él, la narrativa de su propio pasado. Cuando por fin terminó, el libro parecía renacido. El cuero del lomo, nutrido y flexible, olía a cera de abeja. Las páginas, ahora limpias y estabilizadas, se mantenían unidas con una firmeza silenciosa. Elena lo colocó en la estantería más alta de su taller, no como un trofeo, sino como un testimonio. Era la prueba tangible de que podía tomar lo más roto de su vida y devolverle la integridad. Ya no sentía el dolor punzante del rechazo, sino una melancolía serena, la aceptación de que algunas historias, por intensas que sean, simplemente terminan. Damián Alarcón ya no era una herida abierta, sino una cicatriz, una marca que formaba parte de ella, pero que ya no dictaba sus movimientos. Había cerrado ese capítulo, no huyendo de él, sino reescribiendo su final con sus propias manos, en sus propios términos. Una mañana de otoño, un mensajero de una empresa de transportes de arte llamó a la puerta de su taller. Llevaba una caja de madera plana y sellada, sin remitente, solo con su nombre y dirección escritos en una caligrafía elegante y afilada que le provocó un escalofrío de reconocimiento. Su primer impulso fue rechazarla, devolverla a la nada de la que había venido.
Temía que dentro hubiera una disculpa tardía, un cheque, un intento de comprar su perdón que solo serviría para reabrir la herida. Pero la curiosidad, esa vieja aliada de la restauradora que siempre quiere saber qué hay debajo de la superficie, fue más fuerte. Firmó el albarán con mano temblorosa y, una vez sola, se quedó mirando la caja durante un largo rato, sintiendo el peso no solo de la madera, sino de todo un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Con la ayuda de una espátula, forzó la tapa. El interior estaba forrado de terciopelo negro, y sobre él descansaba un códice medieval. Las tapas de madera estaban carcomidas, el pergamino ondulado por la humedad, y las miniaturas de oro y lapislázuli apenas visibles bajo una capa de suciedad. Era un desastre, una pieza de un valor incalculable que parecía haber sufrido un siglo de abandono. Era un reto que la asustaba y la fascinaba a partes iguales. Sobre el pergamino había una única tarjeta de cartulina gruesa, 3 frases escritas con la misma tinta negra y precisa. Me dijiste que tus manos no temblaban. Tenías razón, devuélvele la vida. No había firma, no era necesaria, no era una petición de perdón, sino un acto de fe, el encargo más importante de su vida, entregado en silencio por el hombre que había roto la suya. Elena levantó la vista hacia la ventana, hacia el cielo plomizo de Madrid. Las lágrimas que llenaron sus ojos no eran de tristeza, sino de una emoción compleja y abrumadora que no tenía nombre. Damián no le estaba pidiendo que volviera, le estaba dando la razón. Le estaba confiando lo que para un coleccionista como él era un tesoro, reconociendo su arte, su valor, más allá de cualquier relación personal. Era su forma de decir que la veía, que siempre la había visto. El futuro seguía siendo un libro en blanco, incierto y lleno de peligros, pero por primera vez, Elena sintió que tenía en sus manos la herramienta más importante para escribirlo. Si te ha emocionado el viaje de Elena tanto como a nosotros, no te guardes tus pensamientos. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Dale a me gusta para que sepamos que hemos tocado tu corazón y comparte este relato con alguien que necesite recordar el poder de la restauración. Y sobre todo, comenta, ¿crees que este es el principio de una segunda oportunidad o el más bello de los finales? Tu opinión construye esta comunidad.